Panamá creó el sonido que conquistó el mundo. Porque bueno, cuando escuchamos el reggaetón, la mayoría de las personas pensamos inmediatamente en Puerto Rico. Pensamos en las discotecas, en todos los conciertos que se llenan, que son multitudinarios. Pensamos en las plataformas de streaming, en los artistas que llenan los estadios en cualquier continente. De hecho, se piensa en la industria también, que es multimillonaria, que hoy forma parte también de la cultura popular global. Sin embargo, existe una pregunta que cada vez genera más debate en América Latina, ¿no? Y si parte de la historia del reggaetón comenzó realmente en Panamá, no es una pregunta menor, no, porque detrás de ella se esconde una historia que es fascinante sobre la migración, sobre cultura, sobre identidad, sobre comercio internacional también, sobre influencia caribeña y bueno, uno de los lugares más estratégicos del planeta. Una historia que conecta directamente con Panamá. Sí. Y quizás lo más sorprendente es que muchos panameños conocen fragmentos de esta historia, pero pocas veces se cuenta completa, porque para poder entender Panamá, cómo influyó en uno de los géneros musicales más exitosos del mundo, primero también debemos comprender algo que es mucho más profundo, ¿no? Que Panamá siempre ha sido un punto de encuentro entre culturas. Mucho antes, de hecho, de convertirse en un centro financiero internacional, de hecho, mucho antes de todos los rascacielos que dominan hoy su horizonte, yo creo que mucho antes de convertirse en una de las economías más dinámicas de América Latina. Panamá ya era un puente, siempre fue un puente entre los continentes y también un puente entre las culturas. De hecho, durante siglos, personas de distintas partes del mundo llegaron a este territorio atraídas por su ubicación estratégica, por la zona en la que se encuentra, pero hubo una migración que tendría consecuencias culturales enormes. De hecho, la llegada de miles de trabajadores provenientes del Caribe, ¿no? Especialmente las personas que llegaron de Jamaica. Y cuando se desarrollan grandes obras de infraestructura relacionadas con el ferrocarril y posteriormente con el canal de Panamá, miles de trabajadores caribeños llegaron buscando oportunidades, ¿no? Oportunidades laborales. Y con ello, por supuesto que trajeron consigo y su idioma, sus costumbres también, su gastronomía, sus creencias y también su música. Aquella música que había nacido en Jamaica y que posteriormente evolucionaría hacia estilos como el reggae y el dancehall, ¿no? Y en ese momento nadie imaginaba que décadas después esos ritmos terminarían influyendo en millones de personas alrededor del planeta, pero las culturas funcionan así, así funcionan. Las ideas viajan, por supuesto, las tradiciones se mezclan, los sonidos también evolucionan y Panamá se convirtió en el escenario perfecto para que ocurriera toda esa mezcla, porque Panamá nunca fue únicamente un país de tránsito, también fue un lugar donde diferentes culturas aprendieron a convivir. Los ritmos caribeños comenzaron a formar parte de la identidad, de hecho, de muchas comunidades panameñas. Las nuevas generaciones crecieron escuchando influencias diversas. Por un lado, estaban todas las raíces latinoamericanas fuertes y por otro lado estaba esta influencia tan fuerte estadounidense y también toda la herencia afrocaribeña. Entonces esa combinación produciría algo que es completamente nuevo, y bueno, y con el paso de los años comenzaron a surgir artistas que iban admirando todos estos ritmos jamaicanos, pero querían expresar sus propias experiencias, ¿no? Y querían contar también historias que reflejaran la realidad panameña. Querían cantar en español y bueno, toda esa decisión de ese entonces cambiaría la historia. Pero tomar ritmos influenciados por el reggae y adaptarlos al español, quizás podría haber parecido algo muy sencillo, pero en realidad es lo que estaba pasando era que se estaba innovando o se estaba creando una innovación cultural enorme. Y no se trataba simplemente como de traducir las canciones, sino que también se estaba tratando de crear una identidad propia, de construir algo diferente, de darle voz latinoamericana a sonidos que habían nacido en otro lugar. Y fue precisamente allí donde Panamá comenzó a escribir uno de los capítulos más interesantes de la música moderna. Qué curioso, ¿ah?
De hecho, durante los años 80, a principios de los 90, fue cuando comenzaron a destacar artistas que hoy son considerados los reales pioneros. Muchos jóvenes latinoamericanos jamás habían escuchado algo similar. Era una música con energía, era una música con ritmo, con identidad, era una música con forma distinta como de contar las historias y poco a poco esos sonidos comenzaron a cruzar fronteras. Lo interesante es que esto ocurrió mucho antes de las redes sociales, mucho antes de YouTube, mucho antes de Spotify, de TikTok. La música en ese entonces viajaba de otra manera, a través de los cassettes o a través de los discos, ¿no? De los CDs, las radios también, los intercambios culturales y bueno, aún así logró expandirse y eso demuestra que había algo muy especial en aquellos sonidos, algo que probablemente las personas sentían como que conectaban con ello. Porque cuando una idea es realmente poderosa, siempre encuentra la forma de viajar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en ese entonces. Y mientras Panamá desarrollaba su propia escena musical, otras regiones del Caribe también estaban experimentando con sonidos similares, especialmente Puerto Rico. Y ahí donde comenzó como a surgir una generación de artistas y productores que encontraron inspiración en múltiples influencias. De hecho, aquellos ritmos que estaban circulando en el Caribe, viene de todo esto, ¿no? Lo que ocurrió después es una de las historias más fascinantes de la cultura latinoamericana, porque Puerto Rico tomó muchas de esas influencias, las mezcló con hip hop, la adaptó también a su realidad social y comenzó a construir toda una industria musical enorme, una industria capaz de poder llegar a los mercados internacionales, capaz de producir estrellas globales, capaz de transformar un movimiento cultural en un fenómeno mundial, ¿no? Por eso existe tanto debate como entre los orígenes del reggaetón, porque la historia no es completamente blanca o negra, no, no existe tampoco una respuesta simple. Panamá aportó con muchos elementos que son fundamentales y Puerto Rico desarrolló la industria de una manera gigantesca. Y quizás precisamente por eso el tema sigue generando conversaciones. Pero más allá de quién recibe todo el crédito principal, existe algo que resulta muy difícil de ignorar, ¿no? Que Panamá estuvo presente desde el comienzo. Y Panamá fue parte de esa historia. Y para muchos investigadores musicales, ¿no? La influencia del reggae en español, desarrollado en Panamá, es lo que representa también una pieza fundamental como para poder comprender la evolución del género. Sin embargo, yo siento que aquí hay algo que es todavía más interesante. La historia del reggaetón dice mucho sobre Panamá como país, mucho, porque cuando observamos esta historia, como desde una perspectiva más amplia, descubrimos un patrón, ¿no? Y no es la única vez que Panamá ha tenido una influencia global mayor de la que muchas personas imaginan. Pensemos en el canal, una obra que si te pones a pensar transformó todo el comercio mundial, ¿no? Pensemos en la logística, pensemos en la aviación, pensemos en todos los servicios financieros, pensemos en la conectividad internacional y Panamá tiene una capacidad extraordinaria para conectar mundos. Claro, yo todavía recuerdo, es que yo la verdad es que cuando escuchaba música reggaetón de los años 90, en realidad no se sabía que era reggaetón ese estilo de música, ¿no? Yo escuchaba al general. El general, grande el general, cuántas fiestas, ¿no? Cuántas fiestas de niños. Yo me acuerdo que era muy niña y escuchaba al general con su canción Muévelo, muévelo. ¿Qué otras canciones más tenía el general que eran de reggaetón? Yo hace poco me enteré de esto porque como el debate está tan fuerte en las redes sociales, ¿no? Pero se entiende que Puerto Rico lo lanzó fuerte con Daddy Yankee, pero claro, si tú te pones a pensar y empiezas a escuchar esta música de El General, claro, tiene mucho sentido. Gran panameño, ¿ah? Gran panameño. A mí me encantaba, la verdad. Lo encontraba, me gustaba. Yo creo que, ¿sabes lo que me gustaba del general? Es que su música la podían escuchar y se divertían los niños, se divertían todas las generaciones, los abuelos, los adultos, todos. Entonces era como una música que en realidad, no sé, yo escuchaba como la introducción de la canción y ya me generaba alegría, ¿no?
Buena onda, me gusta el general. De hecho, a ver si me puedes poner en los comentarios qué pasó con el general, qué historia tiene, en qué está, sigue en Panamá, a ver si me pueden actualizar. Yo no he buscado nada de él, no sé nada de él, pero me encantaría volver a escucharlo, ¿no? Sí, yo creo que todavía debe tener su flow, ¿no? Bueno, yo siento que toda esa función como de puente, al final tú te das cuenta que es como parte de la esencia de Panamá. Y cuando observamos el mapa, entendemos también por qué, porque al final nos damos cuenta de que Panamá tiene toda esa posición única. Un territorio relativamente pequeño, pero con una influencia internacional enorme. Por sus puertos, imagínate cuánta mercancía pasa o cuántas personas pasan por sus aeropuertos, cuántos viajeros. Por sus centros financieros también circula un montón de capital y bueno, por sus comunidades también han circulado ideas durante generaciones. Entonces al final, si tú te pones a pensar, esa mezcla constante produce mucha innovación, produce creatividad, produce también nuevas formas de ver el mundo. Imagínate, 10 personas de distintas partes del mundo te cuentan su experiencia y se puede formar algo maravilloso. Son como ingredientes dentro de una cocina, ¿no? Y en ocasiones, bueno, produce fenómenos culturales capaces de cruzar continentes. Y hoy el reggaetón, de hecho, es uno de los géneros más escuchados del planeta. Suena en Europa, suena en Asia, suena en África, suena en Norteamérica, suena prácticamente en cualquier lugar, en cualquier lugar. Millones de personas bailan canciones en español sin siquiera comprender completamente las letras, ¿no? Y eso habría parecido imposible hace algunas décadas y sin embargo esto ocurrió. Y lo extraordinario es que una parte de esa historia tiene raíces panameñas y eso debería generar una reflexión que es interesante porque muchas veces los países latinoamericanos subestiman su propia influencia cultural, ¿no? Creemos que grandes innovaciones siempre ocurren en otros lugares. Creemos, de hecho, que los fenómenos globales nacen únicamente como en las grandes potencias, pero la realidad es tan diferente, tan diferente. América Latina ha influido profundamente en la cultura mundial y Panamá forma parte de esa historia. Sí. Quizás yo creo que por eso también este debate del reggaetón resulta como un tema tan apasionante. No se trata únicamente de música, estamos hablando de una identidad, de una identidad. También se trata de reconocimiento, se trata de comprender cómo un país relativamente pequeño puede generar impactos tan enormes. Y Panamá ha desarrollado eso muchas veces. Lo hizo con el canal, lo hizo con su posición estratégica, lo hizo con su crecimiento económico y para muchos también lo hizo con una parte importante de la evolución musical que terminaría dando origen a uno de los géneros más exitosos como de la historia reciente. Al final, tal vez la pregunta más interesante no sea quién lo inventó exactamente o quién inventó exactamente el reggaetón, sino que yo creo que lo que nos deberíamos preguntar es por qué el mundo sabe tan poco sobre la influencia de Panamá. Porque cuando observamos todos estos temas con atención, encontramos contribuciones panameñas en múltiples áreas, o sea, en el comercio, en el transporte, en la finanza, en la cultura, también en la música, conectividad, innovación, todo. Y eso nos lleva al final a una conclusión que es muy poderosa, que Panamá no es solamente un país que conecta océanos, Panamá conecta personas, Panamá conecta culturas, Panamá conecta también con muchas ideas, conecta oportunidades y en ocasiones esas conexiones terminan cambiando el mundo. Quizás yo creo que eso explica por qué el reguetón también genera tanto interés, ¿no? Yo creo, porque detrás de la música existe una historia que es mucho más grande. Claro, una historia de un país que durante generaciones también ha servido como un punto de encuentro para distintas culturas. Un país que recibió influencias del mundo y al mismo tiempo creó influencias para el mundo. Un país que muchas veces es observado por su canal, sí, quizás por sus bancos o por sus rascacielos, pero también dejó una huella muy profunda en la cultura popular internacional. Y yo creo que la próxima vez que escuches una canción de reggaetón en cualquier lugar del planeta, bueno, vale la pena recordar algo, que detrás de ese sonido existe una historia que
que cruza mares, que cruza culturas, que cruza generaciones. Y estamos en algún punto en donde la historia muestra, ¡pum!, a Panamá y lo reconoce. Un país quizás pequeño en tamaño, pero que tiene enorme influencia, enorme. Un país que ha demostrado también que no siempre son los territorios más grandes los que dejan una huella profunda, porque a veces las ideas más poderosas, yo creo que nacen en lugares donde diferentes culturas se encuentran. Y existe un lugar en América donde las culturas se han encontrado una y otra vez. Y ese lugar definitivamente es Panamá. Así que bueno, por favor, te voy a pedir que me des tu opinión acá en los comentarios, porque quizás estás en desacuerdo conmigo, pero me parece súper interesante que podamos conversar sobre este debate musical. Qué lindo debatir sobre la música. Algunos pueden no estar de acuerdo conmigo, otros sí, otros a lo mejor em, me pueden dar más contexto, pero esto fue mi investigación, así que me gustaría saber tu opinión. Realmente, de verdad, con mucho respeto, yo creo que este es un tema que puede generar un buen debate y eso es lo que más me gusta de ustedes, que me encanta que comenten porque yo con esos mismos comentarios también voy creando mis videos. Así que si este video te pareció interesante y te gustaría que habláramos de una parte 2, deja tu like, comenta tu opinión y te dejo este video porque seguramente si este te gustó, aquí hay otro que te va a gustar más y acá arriba un circulito que si tú le haces clic, te puedes suscribir al canal porque te tienes que suscribir a este canal. Este canal es de puras cosas buenas. Aquí siempre vamos a hablar de temas que no se hablan generalmente en internet o en las noticias, ¿no? Pero que son definitivamente cosas que tenemos que saber. Nos vemos en el siguiente video. Chao.